El área de Cultura y Deportes de Hermandades del Trabajo Centro de Madrid os ofrece un fin de curso virtual que consta de 2 partes. Esta primera corre a cargo de la doctora en arte María Ángeles Sobrino López y se titula Cómo leer una obra pictórica. Buenas tardes, queridos amigos y seguidores del Movimiento de Hermandades del Trabajo. Bienvenidos a esta presentación que se enmarca dentro del programa de conferencias virtuales del Aula de Cultura del Movimiento de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid. Hoy os proponemos adentrarnos en la comprensión de las obras de arte pictórico, haciendo un recorrido desde el considerado primer arte hasta el arte contemporáneo. La presentación lleva por título «Cómo leer una obra pictórica». Cuando me propusieron hablar sobre cómo comprender el difícil y apasionante arte de la pintura, lo primero en lo que pensé fue en plantear el mismo como un descubrimiento. Debemos saber a qué nos referimos cuando hablamos de descubrir. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, en una de sus acepciones, descubrir significa dar a conocer. Para descubrir algo hay que iniciar un proceso y eso supone actuar. De modo que para descubrir algo que nos permanece oculto, la primera acción que hemos de realizar es mirar, es decir, dirigir nuestra mirada. Pero no es suficiente solo mirar, también hay que ver, es decir, percibir con los ojos y observar. Una vez que hemos mirado y visto, la siguiente acción es comprender, lo que significa profundizar, entender. Y una vez que conocemos un poco los secretos del arte de la pintura, podemos llegar al último nivel, a apreciarla, que es cuando la sentimos y la valoramos. Por lo tanto, mi objetivo durante este rato que vamos a compartir hablando de pintura será orientarles en cómo ver, comprender y apreciar la pintura a través de 4 ejemplos de distintas épocas para que ustedes puedan llegar a disfrutar cualquier pintura, sea clásica o contemporánea. ¿Por qué esta presentación con este contenido? Porque desde los años 90 del siglo pasado, el público siente un interés cada vez mayor por las artes plásticas, especialmente por la pintura. Observamos que lo que lleva a la gente hacia la pintura no es solo la moda o la curiosidad, que dicho sea de paso, es el primer peldaño para acercarse a un museo. El público cada vez más se aficiona, se siente atraído. Millares de personas salen todos los días artísticamente enriquecidos del Museo del Louvre en París, del Metropolitan en Nueva York, del Prado en Madrid, considerado en 2018 el mejor museo de España, el tercer museo de Europa y el quinto del mundo. Sin embargo, si se les preguntara a la mayoría de visitantes de ojos maravillados, nos daríamos cuenta de que no han comprendido ni apreciado lo que han visto. La mayoría de ellos se han quedado en la primera fase del proceso, mirar y ver, en tanto que la pintura ha guardado en apariencia al menos el parecido con el mundo exterior tal como lo conocemos. Cuando la apariencia ya no es tal, en muchos casos ni siquiera se pasa del mirar y se produce el rechazo, ya que el espectador tiene que hacer un esfuerzo extra de percepción. Todo esto cambió a partir de los pintores impresionistas, allá por 1874. De ahí el mérito del arte denominado moderno. Y cito textualmente: el valor de una obra de arte no depende del gusto por ella, del respeto que ésta testimonia al mundo exterior o la tradición, de su calidad de decoración o diversión, sino de lo que le es propio y expresa por medios propios.
Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Hay necesidad de comprender la pintura? Sí. El público tiene el afán de comprender. ¿Cuántas veces no me habrán comentado en mis visitas en el Prado? Qué distinto es venir uno solo a recorrer las galerías del museo a cuando vas acompañado con alguien que te lo explica. ¿Qué debemos hacer para conocer la obra de arte que tenemos ante nosotros? Lo primero, tener en cuenta que la obra de arte no es un objeto sin más, sino que ante todo se presenta al modo de un texto. Es un documento visual que tiene un lenguaje, por lo que requiere una iniciación y un ejercicio. Los elementos que utilizan los pintores para crear sus obras y transmitir sus mensajes, es decir, comunicarse con nosotros, son la línea, el espacio, el color, la luz, la composición, la tensión, la proporción, el movimiento, el ritmo, la armonía. No debemos olvidar las coordenadas espaciotemporales cuando nos disponemos a descubrir una obra de arte, es decir, dónde fue creada, quién la creó, en qué época. No solo la obra, sino también hay que tener en cuenta a su autor, al artista, al momento en el que crea esa composición. Y hay que tener algo en cuenta que a veces se nos olvida, y es que en un museo las obras están descontextualizadas. Hay muchas maneras de comprender una pintura. Nosotros vamos a esbozar 4 de ellas, a través de 4 pinturas realizadas en distintas épocas, como hemos comentado previamente. En primer lugar, nos preguntaremos cuál es la función de una obra concreta. Después, ¿qué nos cuenta la obra de la cultura en la cual se produjo? Para posteriormente analizar cuál es el grado de realismo de la obra y finalmente abordar el análisis formal de las composiciones. ¿Cuál es la función de una pintura? ¿Por qué y para qué se han creado las obras que les propongo a continuación? El primer ejemplo que les propongo es este conjunto de bisontes que se encuentra en la sala de polícromos de la Cueva de Altamira en Santander. Es el ejemplo más antiguo de pintura que conservamos en España. Los animales están representados de manera enérgica y realista, como podemos ver en esta imagen, llenos de vida, situados en un hueco oscuro a poca distancia de la entrada de la cueva. Algunos especialistas creen que tendría una finalidad mágica. La imagen permitiría a su creador, es decir, a los integrantes de la tribu, atrapar y matar al animal representado. Su autor o autores quizás creían que capturar la imagen de estos bisontes en la cueva les ayudaría a capturar a los ejemplares mismos durante sus cacerías. Avanzamos bastante en el tiempo y llegamos hasta la Edad Media. Esta imagen es muy distinta. Se trata de un conjunto de pintura mural procedente de una ermita en Maderuelo, en la provincia de Segovia. El tema es fácil de identificar. El conjunto ilustra toda la historia de la salvación, tomando a Jesús como protagonista. ¿Qué función cumplían estas pinturas en las decoraciones de las ermitas? En el siglo XII, cuando se realizó este conjunto en un medio rural, muy pocos sabían leer. Sin embargo, la Iglesia quería que el máximo número de personas conociesen los misterios de la fe. Por eso, a la hora de explicar el papel de las imágenes, el Papa Gregorio Magno en el siglo VI dijo lo siguiente: las imágenes pueden ser para los iletrados lo mismo que la escritura para quienes saben leer.
Es decir, la gente sencilla podría conocer detalles de las Sagradas Escrituras y de la religión simplemente mirando estas representaciones con el soporte de las predicaciones de los presbíteros. Ahora les presento una obra mundialmente conocida. Es La familia del rey Felipe IV o Las Meninas de Velázquez. Esta obra es un encargo real. Es una composición que pinta Velázquez, el pintor de cámara del rey Felipe IV, por encargo del propio rey, y que la tuvo en grandísimo aprecio porque sabemos que la tenía en su despacho de verano. El cuadro surge en un momento histórico concreto. En un primer momento, el cuadro es concebido cuando la infanta Margarita, que es la niña que centra toda la composición, es la heredera del trono español. No se nos olvide que en el siglo XVII, cuando se pinta el cuadro, la monarquía española está en decadencia, pero sigue siendo una monarquía respetada en Europa. Y lo que le suceda a la monarquía española influye en el devenir de Europa y por extensión del mundo. Por eso este cuadro es una obra importantísima desde el punto de vista histórico. El cuadro es modificado en un segundo momento cuando las circunstancias dinásticas cambian, es decir, cuando el rey Felipe IV tiene un heredero varón, es decir, cuando nace el príncipe Carlos, la infanta Margarita deja de tener ese papel central desde el punto de vista político, pero sin embargo sigue siendo la hija preferida del rey Felipe IV. Por eso la niña sigue siendo el centro de la composición, aun cuando se modifica el significado y el sentido de la obra como consecuencia del giro familiar y el giro político en España. Es una obra tremendamente importante desde ese punto de vista, pero más adelante también veremos que es una obra importantísima desde el punto de vista artístico. Finalmente, un cuadro contemporáneo, de mediados del siglo XX. Este ritmo de otoño de Jackson Pollock. No localizamos en él ningún aspecto reconocible del mundo que nos rodea. No hay ningún bisonte que capturar, ninguna historia religiosa que contar, ningún complejo mensaje que desentrañar. En cambio, deja constancia de la acción del propio artista, moviéndose alrededor del enorme lienzo, dejando caer la pintura para crear esta estructura abstracta, animada y apasionante. Pero ¿cuál es el propósito de esta composición? La intención de Pollock es poner de manifiesto la actividad creativa y la energía física que tiene que emplear como artista, informando así al espectador de la acción de su cuerpo y de su mente en el momento de la producción de la pintura. El segundo aspecto que vamos a abordar en este proceso de descubrimiento de las obras pictóricas es el que está relacionado con todos aquellos aspectos que nos hablan de la cultura en la cual se producen estas obras que estamos proponiendo hoy. La pintura rupestre nos puede contar algo, aunque de un modo bastante impreciso, sobre el hombre del Paleolítico superior.
Eran nómadas y se refugiaban en cuevas, que subsistían siguiendo a los animales salvajes, a los cuales cazaban y que tenían ciertas creencias. En la Edad Media, los conjuntos pictóricos como el de la Capilla de Santa Cruz de Maderuelo, realizada por un artista anónimo, son el reflejo de una cultura teocéntrica, es decir, Dios centro del universo, Dios centro de la vida. Además, reflejan una cultura de carácter paternalista, en la cual los ilustrados instruían a las masas ignorantes. El cuadro de la familia del rey Felipe IV o Las Meninas de Velázquez se contextualiza en el momento del barroco, en el siglo XVII español. La escena es una escena de corte. Vemos que se desarrolla en el interior de una estancia del antiguo Palacio Real de Madrid, el antiguo Alcázar de los Austrias, que era la residencia oficial del rey Felipe IV. Acompañando a la infanta aparecen una serie de personajes que forman parte de su séquito. Son esas jóvenes que han dado el título popular al cuadro de Las Meninas. La palabra menina es una palabra de origen portugués que significa doncella, muchacha joven, y que empezó a utilizarse esta denominación a partir del siglo XVIII. Estas jóvenes pertenecían a familias nobles y se encargaban de acompañar y de asistir a la infanta. También aparecen los enanos, Maribárbola y Nicolás Pertusato, que eran los compañeros de juego de la infanta Margarita, así como ese perro de raza que está en el primer plano y que tranquilo nos introduce en la composición, a pesar de estar siendo perturbado ligeramente por Nicolás Pertusato. En el plano medio, en sombra, aparece una pareja, una mujer que lleva esas tocas, que parece una monja, pero en realidad es una viuda, de doña Marcela Ulloa, que era la encargada de la educación de la infanta Margarita y de su cuidado. También está con ella ese personaje masculino que es el llamado guardadamas, que era el encargado de la seguridad de las damas en su deambular por el palacio. Al fondo, en el umbral de la puerta, vemos a un caballero en contraluz que es don José Nieto Velázquez, el aposentador de la reina. Y a la izquierda, ocupando un espacio importante, nos llama la atención que se haya incorporado el propio artista. Es un autorretrato de Velázquez. Velázquez se permite la licencia de incorporarse en el cuadro, elegantemente vestido para estar pintando, se autorretrata con la cruz de caballero de la Orden de Santiago, es decir, ennoblecido, y esto tiene un significado importante a la hora de comprender el cuadro. ¿Por qué? Porque Velázquez no solamente ha conseguido el ennoblecimiento de su persona con ese nombramiento de caballero de Santiago, sino que además ha conseguido el ennoblecimiento de su arte. Por eso vemos que mira orgulloso fuera del cuadro, que la mano que sostiene el pincel se encuentra junto a la cruz de caballero de la Orden de Santiago. Velázquez está ante un gran lienzo, pero no está pintándose a sí mismo en el momento de tocar con el pincel el lienzo, sino que está pintándose a sí mismo en el momento de la creación. Es decir, la pintura ha dejado de ser un arte mecánico, artesanal, para convertirse en una creación, es decir, en un arte intelectual. Por eso, el arte de la pintura queda ennoblecido en España
a partir de esta creación de Velázquez. Es decir, el orgullo de Velázquez en el cuadro no viene determinado, que también, por su nueva condición social, sino también, y sobre todo, por esa nueva condición que adquiere el arte de la pintura, que se equipara a ese arte creador que es la literatura. Ritmo de otoño de Jackson Pollock nos comunica algo sobre la sociedad de la segunda mitad del siglo XX, la cual valora la visión personal o la acción única de un artista concreto. Es el testimonio de una época que parece rechazar los valores tradicionales y que estimula a los artistas a expresarse con libertad y originalidad. Otra manera de aproximarnos a una obra de arte para comprenderla es analizar su grado de realismo. En el caso de las pinturas rupestres de los bisontes de la cueva de Altamira, vemos cómo los autores anónimos hacen uso de los accidentes de la roca para sugerir un mayor realismo. El artista románico, pretendiendo contar la historia de la salvación con la mayor viveza posible, no hizo que las figuras pareciesen tan naturales, como por ejemplo hará Velázquez en Las Meninas. Sin embargo, se preocupó de que las figuras principales fuesen fácilmente reconocibles y situó a Jesús en los lugares principales de la capilla. El artista buscaba la claridad ante todo. No demuestra excesivo interés por los volúmenes ni por la luz, porque esos elementos que nosotros consideramos apariencias naturales, a él podían parecerle únicamente una distracción. Por eso el arte románico es más bien plano. En el cuadro de Las Meninas, la escena parece desarrollarse en una habitación real, iluminada por una luz natural. Los personajes tremendamente realistas, dignificados, individualizados. Todo parece real. Es una escena tremendamente viva. Haciendo un poco de historia, diremos que el parecido con la naturaleza ha sido con frecuencia un elemento clave y un reto para los artistas. Sobre todo en la antigüedad clásica, nos estamos refiriendo hacia el 600 a.C. y 300 después de Cristo. Y desde la época del Renacimiento, es decir, los inicios del siglo XV, hasta los inicios del siglo XX. Realizar pinturas que imitaran la realidad ha preocupado a generaciones de artistas, que se han dedicado a resolver esta propuesta con gran imaginación e interés. Pero no siempre fue esta la inquietud que dominó la mente del artista. Muchas veces no debemos empeñarnos en aplicar a la pintura nuestros propios criterios de naturalismo, porque quizás no fueron estos los criterios seguidos por los artistas en su trabajo. Y esto es especialmente evidente ante el arte contemporáneo. ¿Por qué? Porque los artistas contemporáneos, como sucede con Jackson Pollock, no están interesados en expresar ese parecido con la naturaleza. Pollock intentaba comunicar un aspecto de sus sentimientos y no deseaba reproducir un entorno visual. Por tanto, aunque sea lícito preguntarnos si una pintura se parece o no a la realidad, debemos tener en cuenta que no siempre es procedente. La última manera que les propongo para acercarnos a una pintura es en función de su diseño, es decir, el modo en que el pintor ha utilizado los recursos de la pintura para crear estructuras dentro del cuadro. Un análisis formal de la pintura suele ayudarnos a comprender mejor su significado y a percibir algunos de los recursos que el artista utiliza para conseguir que el mensaje
llegue con eficacia. Esta pintura de un bisonte de más de 1,5 metros fue realizada por un autor anónimo hace 15.000 años. Es una pintura rupestre, es decir, el autor la ejecutó directamente sobre el muro de la cueva, aprovechando las formas naturales para dotarla de mayor realismo. El tema está relacionado con la condición humana de su autor, un cazador nómada que seguía el itinerario de los animales que le servían de alimento. La figura forma parte de un grupo, de una manada. El punto de vista es de abajo hacia arriba, ya que se encuentra en el techo de la sala de polícromos de la cueva de Altamira. La profundidad, el movimiento y la sensación tridimensional las consigue el autor gracias a la utilización de los accidentes de la pared rocosa que le sirven de soporte a la representación. En cuanto a cómo se ejecutaban estas figuras, sabemos que primero se grababa el contorno de los animales y después se dibujaba ese contorno con esa línea negra de carbón. Después se rellenaba la figura con pintura de color rojo. Utilizaban también el carbón para los detalles como el pelo, la joroba o los ojos. De la capilla de Santa Cruz de Maderuelo en la provincia de Segovia, realizada en el siglo XII, hemos escogido este fragmento que corresponde a la decoración de la bóveda. El autor de esta composición exhibe un estilo lineal en el que los contornos están silueteados en negro. La composición rellena todo el espacio de la bóveda y se adapta a la forma arquitectónica en su totalidad. El punto de vista es frontal. No le interesa la perspectiva, por eso es tremendamente plana. Prescinde de los datos espaciotemporales para expresar eternidad. Las formas plásticas presentan el mundo espiritual, es decir, lo permanente. En la escena domina la simetría alrededor de la figura de Cristo para transmitir armonía y orden. Jesucristo entronizado está inscrito en una mandorla, que es esa especie de almendra que rodea la figura de Cristo en majestad, flanqueada por unos ángeles. Es una figura arquetípica, estilizada y muy plana. Llama la atención en la representación de Cristo en majestad la expresividad de sus ojos, esos ojos muy abiertos, que miran fijamente, y las manos, especialmente la mano derecha. Con la mano derecha bendice a la humanidad. Es una mano que está engrandecida para que se vea bien desde la perspectiva de abajo hacia arriba. La mano izquierda sostiene un libro abierto con las letras del alfabeto griego, la primera letra y la última letra del alfabeto griego. La letra alfa, primera letra, la letra omega, la última. Cristo mira desde lo alto a la humanidad, pero no solamente mira a la humanidad, sino que la bendice y le dice lo que él mismo nos dice en los evangelios: yo soy el camino y la verdad y la vida. Eso es lo que nos transmite esta imagen que estamos viendo del Pantocrátor o Cristo en majestad. El movimiento en esta escena está totalmente congelado. ¿Para qué? Para representar esa imagen mental de la relación con la divinidad. La luz en este cuadro también es simbólica y está introducida a través de esas ondas que vemos alrededor de la almendra, de la mandorla, y es una referencia simbólica a la presencia de Dios. Desde el punto de vista de los colores, vemos que en la paleta de este artista
predominan los ocres, los amarillos, los siena tostados, el negro humo y el blanco. Y llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque estos no son los colores que habitualmente se utilizan en la pintura románica por excelencia, que es la pintura que se desarrolla en Cataluña, en Santa María y San Clemente de Taúl. Vemos que este artista castellano conoce lo que se ha hecho en Cataluña y lo que se hace en Cataluña, pero él, sin embargo, incorpora novedades en los pigmentos y se aleja de esos tonos azules, rojos, verdes de la corriente italo-bizantina que encontramos en la escuela románica catalana. En la familia del rey Felipe IV o las Meninas, Velázquez de 1656 nos propone que lo que vemos es una escena real, es decir, una escena tridimensional que se desarrolla en el espacio. ¿Y cómo lo hace? Utilizando el recurso de la perspectiva lineal, es decir, una serie de líneas imaginarias que desde el primer plano hacia el fondo van a converger en un punto al fondo de la composición. Es el llamado punto de fuga. Y para ello Velázquez utiliza el recurso de una habitación. Esa habitación que se desarrolla en profundidad y que permite crear ese espacio de la escena. Además, Velázquez incorpora un recurso que es el recurso de la perspectiva atmosférica, en la que la luz es fundamental. Esa luz que sugiere que es una luz natural, que penetra a través de las ventanas de la derecha de la escena. Unas ventanas que en algún caso están abiertas, estratégicamente abiertas, y en otros casos están cerradas, para crear esa superposición de planos de luz y de sombra que creen esa atmósfera que nos permita percibir ese polvillo en suspensión, esas figuras que se desdibujan en la distancia y como consecuencia de la incidencia de la luz, y esa luz que va dirigiendo nuestra mirada desde el primer plano hacia el fondo. Una luz que además se ve reforzada por esa luz que vemos en el fondo de la composición, a través de la puerta abierta, donde la figura en contraluz impide que nuestro ojo se escape literalmente de la escena y que favorece que leamos visualmente el cuadro en esa superposición de planos para ir desentrañando la esencia de la escena. Velázquez pretende que el espacio de la escena sea ilimitado. Por eso abre la puerta al fondo y por eso incorpora el foco de luz tan potente que nos llame la atención, pero no que sea tal la atención que directamente vayamos desde el primer plano hacia el fondo sin ir leyendo los sucesivos planos. Por ese motivo, la figura de el aposentador de la reina en contraluz es una figura estratégicamente colocada. Por otro lado, también esta composición hace que el espectador forme parte de la escena. ¿Por qué? Porque hay figuras que miran fuera del cuadro. Entre ellas, la infanta Margarita, el propio Velázquez, el guardadamas, Mari Bárbola, incluso el perro, el aposentador de la reina. Es decir, algo está sucediendo fuera del cuadro. Velázquez nos está diciendo que nosotros también somos importantes. ¿Y cómo relaciona ese
fuera del cuadro con lo que sucede en el cuadro? A través del espejo. Ese espejo que vemos entre las dos puertas en la pared del fondo. Ese espejo nos devuelve la imagen de dos personajes que están en la habitación, pero que están ausentes físicamente en la escena, que son los reyes. Felipe IV y Mariana de Austria, los padres de la infanta Margarita. ¿Y dónde están los reyes? Los reyes están en el espacio del espectador, en el espacio que llaman los especialistas coextenso de la pintura. Es decir, ya no solo es importante lo que sucede en el interior de la escena de la pintura, sino que también es importante lo que ocurre en el espacio real. De manera que el cuadro de Velázquez es una prolongación de la propia habitación en la que está teniendo lugar esa escena. Cuando nosotros estamos en el museo viendo el cuadro, Las Meninas es una prolongación de la propia habitación en la que se coloca el cuadro y por lo tanto nosotros también formamos parte del cuadro. Por eso este cuadro es una obra maestra, porque Velázquez ha conseguido conquistar aquello que era el anhelo de los pintores desde el Renacimiento. Aprehender con H, es decir, capturar la realidad, hasta el punto de que el cuadro no solo nos engaña como espectadores, haciéndonos creer y percibir que lo que vemos en la superficie del cuadro es tridimensional. Es decir, tiene profundidad, tiene atmósfera, sino que además nosotros somos parte del propio cuadro. Esta es la razón por la cual Las Meninas de Velázquez es una obra maestra. Esa es la razón por la cual los artistas, a partir del siglo XIX y en concreto los impresionistas, cuando reciben la noticia por parte de Manet, que ha visitado el Prado en los años 60 del siglo XIX, y impulsa a los impresionistas a que sigan adelante experimentando con el arte de la pintura, es porque les lleva la noticia de que el arte, entendido a la manera tradicional, ya está conquistado desde el siglo XVII con Velázquez. Y Velázquez está abriendo nuevos caminos al arte de la pintura. Por eso Velázquez es un artista universal, es un maestro de maestros. El propio Picasso manifestó que él pudo llegar a donde llegó porque cabalgaba a hombros de gigantes. Y cuando hablaba de esta manera, se estaba refiriendo a Velázquez, se estaba refiriendo a Goya y se estaba refiriendo también al Greco, porque el Greco no fue conocido en su época, no fue considerado en su época, pero sí que fue admirado por la contemporaneidad. Y Velázquez también conocía el Greco. Es decir, estamos viendo cómo hay un hilo conductor en la historia de la pintura que nos permite llegar hasta la contemporaneidad, pasando por los grandes clásicos. La gran composición Ritmos de otoño de Jackson Pollock, este pintor estadounidense de principios del siglo XX, artista que representa el expresionismo abstracto con un estilo consistente en chorrear la pintura, lo que se llama dripping, nos muestra una nueva aproximación a lo que es el arte de la pintura. Esta composición, que pertenece a los años 50 de la producción de Pollock, lo sitúa en el periodo denominado Action Painting, ese momento en el que nuestro artista está trabajando intensamente
en Nueva York está experimentando con la pintura a partir del conocimiento de la pintura del muralista mexicano David Alfaro Siqueiros, que le lleva a preocuparse y ocuparse de la pintura desde otros puntos de vista. Para comprender exactamente lo que nuestro artista ha querido transmitirnos, cómo se siente y por qué esta técnica nueva, nada mejor que sus propias palabras. Y él mismo, Pollock, nos dice: mis pinturas no vienen de un caballete. Prefiero fijar el lienzo nuevo a una pared o en el suelo. Necesito la resistencia de una superficie dura. En el suelo me siento más tranquilo, me siento más cerca, más parte de la pintura, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde 4 lados y literalmente estar en la pintura. Continúo alejándome de las herramientas tradicionales de los pintores, como los caballetes, las paletas y pinceles, etc. Prefiero varitas, palas de jardinero, cuchillos y pintura diluida o en pasto con arena, vidrios rotos o cualquier otro material añadido. Cuando estoy dentro de mi pintura, no soy consciente de lo que estoy haciendo. Tan solo después de un periodo de aclimatación me doy cuenta de lo que ha pasado. No tengo miedo a hacer cambios, destruir la imagen, etc. Porque la pintura tiene vida propia. Intento dejarla salir. Es solo cuando pierdo contacto con la pintura cuando el resultado es un desastre. De lo contrario, es armonía pura, un sencillo dar y recibir, y la pintura resulta bien. Pollock observó, además, las pinturas en arena de los indios navajo en los años 40 y, refiriéndose a ese estilo de pintar en el suelo, también declaró: me siento más cerca de la pintura, más parte de ella, ya que de esta manera puedo caminar alrededor de ella, trabajar desde los 4 lados y estar literalmente en la pintura. Esto es propio de los métodos en arena de los indios del oeste. Es decir, estamos viendo cómo el artista contemporáneo está volviendo a los orígenes, a la esencia de la pintura, a las raíces. Por eso, cuando hablamos del arte contemporáneo, tenemos que no perder de vista que nuestros artistas conocían el arte clásico, se identificaban con él y buscaban ir más allá. Para comprender en toda su dimensión la pintura de Pollock y lo que significa y supone para la historia de la pintura, me parece interesante, para concluir, este testimonio de un joven fotógrafo llamado Namut, que visitó a nuestro artista con la intención de hacerle unas fotos pintando, es decir, moviéndose y quieto ante sus obras, pero cuando llegó se encontró con que el pintor ya había terminado su pintura. Pero no obstante dijo lo siguiente: un lienzo fresco cubría el suelo entero. Había un silencio absoluto. Pollock miraba su pintura. Después, inesperadamente, cogió una lata de pintura y un pincel y comenzó a moverse alrededor del lienzo. Era como si de repente se hubiera dado cuenta que la pintura no estaba terminada. Sus movimientos, lentos al principio, gradualmente se hicieron más rápidos, mientras él arrojaba pintura negra, blanca y roja sobre el lienzo. Olvidó por completo que Lee y yo estábamos presentes. Parecía no escuchar los disparos de la cámara.
Mi sesión fotográfica duró hasta que terminó de pintar, más o menos hora y media. En todo ese tiempo, Pollock no se detuvo. ¿Cómo podía uno seguirle el paso a este nivel de actividad? Finalmente dijo: ya está. Las mejores pinturas de Pollock revelan que sus líneas, por todos lados, no dan origen a áreas positivas o negativas. No nos hace sentir que una parte del lienzo demanda ser traducido como una figura, ni abstracta ni representativa, contra otra parte del lienzo traducida como suelo. No hay un adentro ni un afuera en la línea de Pollock, ni en el espacio en el que se mueve. Pollock se las arregló para liberar a su línea de representar objetos en el mundo y también de su tarea de describir o contener formas o figuras, ya sean abstractas o representativas, en la superficie del lienzo. Queridos amigos del Aula Cultural de Hermandades del Trabajo, como habéis podido comprobar a través de esta presentación, la pintura es un lenguaje que sirve para comunicar ideas en el que hemos de iniciarnos. Lo importante es que no solo miremos pintura, sino que dialoguemos con ella. Para comprender y apreciar la pintura, hemos de sustituir una visión pasiva de la misma por una contemplación activa y perceptiva. Si están interesados en las actividades que realiza el Movimiento de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid, pueden seguirnos a través de las redes sociales, no solo en YouTube, sino también en Facebook, Twitter e Instagram. Hasta pronto, queridos amigos y seguidores del Aula Cultural del Movimiento de Hermandades del Trabajo, Centro de Madrid. Y a todos aquellos que sin pertenecer al movimiento han querido quedarse con nosotros hoy. Muchas gracias por habernos acompañado en la apasionante aventura de comprender el arte de la pintura. Y llegamos al final deseando que os haya resultado interesante. La segunda parte de este fin de curso virtual, narración de los cuentos presentados al certamen Abundio García Román, será emitida en breve.